Había una vez una gotica de agua llamada Matilde. Esta vivía en una hoja de un enorme ciprés que tenía sus raíces en medio de un bosque. Todas las mañanas el sol la despertaba con mucha ternura y suavidad para que ella no sintiera miedo de secarse. Sus tenues rayos matutinos llegaban a la gótica como un saludo cálido y afectuoso. Al mediodía, la frondosidad del ciprés mermaba el intenso brillo del sol, del cual Matilde solo percibía pequeños rayitos que se colaban por entre las verdes hojas de aquel vegetal. El sol era la luz que iluminaba su vida y le daba diferentes matices a aquel monótono paisaje. A Matilde le encantaba ver el atardecer, ver cómo el cielo se teñía de rojo, violeta y naranja, mientras su amigo el sol se despedía lentamente tras las lejanas montañas de Occidente. La gótica paseaba todo el día por la hoja, de un lado a otro, viendo la llanura que se extendía hacia el oriente, las hermosas montañas de Occidente por entre las que se escondía el sol, y los demás cipreses que estaban en el norte y en el sur de una manera tan densa que no dejaban vislumbrar ni un poquito del lejano paisaje que se encontraba detrás. Pero Matilde conocía sus límites, no se atrevía a conocer otras hojas por temor a rodar al piso, fraccionarse y ser absorbida por la tierra. Aunque a veces se cansaba de estar siempre en la misma hoja, sabía que era muy peligroso intentar salir de ella. Un paso en falso y sería su final. Prefería no ver el paisaje que tanta curiosidad le daba, antes que acercarse al borde de la hoja. Una mañana fresca y tranquila como cualquier otra, pasó por el bosque una brisa que Matilde no reconoció. Tenía una frescura extraña y un olor a sal y arena que la cautivó. Ella conocía la brisa de las montañas, que mezclaba el olor a pinos y nardos con un toque de jazmines y roca bañada por el manantial. Conocía la brisa de la llanura, una brisa fuerte casi como el viento, con su fuerte olor a pasto seco y dientes de león. Conocía la brisa propia del bosque de cipreses. Y cómo no conocerla si nació entre ella, llena de la esencia de savia de ciprés y murmullos de todas las clases de pájaros que habitaban en los árboles vecinos. Pero esta brisa era muy diferente, era completamente desconocida y no tenía un solo aroma que le fuera familiar. Por más que Matilde trataba de encontrar un destello de nardo, un recuerdo de agua fresca de manantial, aunque fuera un débil olor a pasto seco quemado por aquel sol ardiente de la llanura, no lograba encontrar nada. Cuando la brisa estaba a punto de irse, la gotica le gritó: «Brisa, espera». La impetuosa brisa se detuvo al oír aquella súplica y preguntó: «¿Quién me llama?». «Yo, brisa, aquí, en una hoja del ciprés abajo de ti». La brisa se deslizó suavemente entre las hojas hasta llegar cerca de la gotica. «¿Qué quieres, pequeña?», le preguntó dulcemente la brisa. Matilde se sorprendió por el tono suave y pausado con el que habló aquella brisa tan fuerte y hasta intimidante. «Es que, es que, es que yo nunca había conocido una brisa como tú». «Hueles distinto, te mueves distinto. A veces eres tan fuerte, otras veces tan suave. Eres tan ágil, no sé, libre». Y esa palabra retumbó en los oídos de la gotica, como un eco inagotable. Libre, libre. Sí, eso es. Eres especialmente libre. Es una libertad diferente a la de las otras brisas, repuso Matilde emocionada.
Es que soy una brisa diferente. Soy una brisa de mar. ¿Mar? ¿Qué es el mar? La brisa marina soltó una estruendosa carcajada. Reía y reía sin parar. Se retorcía y reía haciendo temblar peligrosamente las hojas de aquel ciprés que servía de hogar a la gotica. La pobre rodaba de un lado a otro mientras la brisa de mar reía y repetía en un suave silbido las palabras de Matilde. ¿Mar? ¡Ja, ja, ja! ¡Mar! Las carcajadas se prolongaron hasta que la brisa, exhausta de tanto reír, abrió los ojos y se percató de la consternación de Matilde. Disculpa, Gotica, es que no puedo creer que una gota de agua no sepa lo que es el mar. Es como si yo no supiera lo que es el viento. Es como si no supiéramos quiénes somos, de qué estamos hechos y de lo que somos capaces. Es que es difícil, es difícil de creer que no conozcas el mar. Verás, el mar es el universo de las gotas de agua. Es donde casi todas las goticas como tú se unen para formar una gran gota de agua tan grande que cubre la mayor parte de la Tierra, el planeta en el que habitamos. En este mar viven peces y plantas, nadan y juegan humanos, y y es el quien nos da este carácter tan especial a las brisas como yo, las que habitamos cerca. La sal nos impregna este olor tan característico, seco, fuerte y sin esa dulzura que conoces de las flores de las montañas. Los peces nos prestan un poco de su agilidad en el agua para que nosotras, las brisas marinas, podamos deslizarnos entre las ramas de los árboles con suavidad y rapidez. Los movimientos del mar se llaman olas y varían de acuerdo con la luna y con la tierra. A veces son fuertes y agresivos, otras veces son suaves y calmados, como yo. Estos movimientos tienen un sonido constante en el tiempo, como un arrullo, pero su intensidad puede cambiar de acuerdo con la fuerza. Cuando las olas se estrellan con rocas que bordean el mar, se escucha un estruendo tremendo que asusta a las gaviotas y a los cangrejos. Su color es azul o verde, dependiendo de las plantas y minerales que las acompañan. El mar está limitado por arena en el fondo y en los costados, pero este no es el final de lo maravilloso, ya que en la arena podemos encontrar cosas muy hermosas, como algas, corales, rocas donde se esconden bichitos entre las conchas. El mar es tan grande que viven en él tantos animales y plantas, que el hombre, ese ser que cree saberlo y conocerlo todo, no ha podido descubrir muchos de sus habitantes. Hay todavía tanto por conocer. El mar, es hermoso, ¿no te parece? Matilde estaba anonadada. No podía creer lo que estaba oyendo. Era tan diferente a todo lo que había visto, oído y vivido antes. Todas estas historias parecían sacadas de un sueño, parecían una fantasía, un paisaje de otro planeta. No podía ni hablar de la emoción que había despertado en ella el relato de la brisa marina. Tenía tantas cosas por preguntar que no sabía por dónde empezar. Finalmente, la gotica tomó un respiro y dijo, sí, pero ¿dónde está? El mar está donde se acaba la tierra y empezamos a encontrar arena. Desde acá no puedes verlo porque tienes que recorrer mucho camino antes de encontrarlo. El mar más cercano está en la dirección en la que se oculta el sol, detrás de las montañas de Occidente. Tienes que llegar hasta las montañas, subirlas y volver a bajarlas. Después tienes que cruzar unos extensos valles, algo peligroso para una gotica de agua como tú, ya que no encontrarás refugio para protegerte de los inclementes rayos. Pero el sol es mi amigo, nunca le he tenido miedo a él, solo a la tierra que estará lista a absorberme cuando caiga en ella. El sol, en cambio, me saluda con ternura todas las mañanas y nunca me ha hecho daño.
explicó Matilde mirando hacia el cielo en busca de su brillante amigo, para que confirmara sus palabras, pero una nube lo ocultaba. Lo ha sido hasta ahora, Gótica, pero en los valles el sol es todo lo fuerte que puede llegar a ser. Su propio resplandor, brillante e intenso, le impide verte y saber que debe cuidarte. Tu calor es intenso y no se apiada de nadie, dijo la brisa con un silbido que a Matilde le causó escalofrío. No hay nada que detenga el sol en los valles, Gótica, nadie que te proteja o que le recuerde al sol que era su amiga en el bosque de ciprés. Ten mucho cuidado, Gótica. Pero brisa marina, espera, gritó Matilde. Quería que le explicara más acerca del extraño comportamiento de su amigo el sol en los valles. ¿Cómo era posible que no la viera y no la protegiera? ¿Cómo era posible que se debiera cuidar de su mejor amigo? ¿Sería capaz de secarla, él? La luz que iluminaba sus días en la hoja de ciprés, pero era demasiado tarde. La brisa marina se alejó, dejando una estela salada que Matilde aspiró profundamente mientras soñaba con el mar. Esa misma tarde, la gotica decidió iniciar su travesía. Quería llegar al mar, ser parte de ese maravilloso universo de gotas como ella. Quería que los peces nadaran en ella, quería ser parte del constante movimiento de las olas, quería jugar a estrellarse con las rocas con los acantilados, llegar a las playas llenas de arena, bañarlas y devolverse al mar para seguir jugando con los peces y las algas, con las conchas y los corales. Pero sobre todo, no quería estar sola nunca más. No quería seguir en una hoja tan pequeña, sin amigas, sin ver a otras gotas como ella. El mar era el paraíso, era tener cerca no solo a una ni a dos, sino a miles y miles de goticas como ella, con las que podría hablar y jugar, y compartirían sus mismas experiencias. Era encontrarse por fin a la compañía y la aventura que tanta falta le hacía a su vida. Estaba tan feliz. Era ya hora de partir, no tenía nada que llevar. Solo quedaba despedirse de la hoja de ciprés que había sido su hogar hasta ese momento, su pequeño universo del que nunca antes había salido. Con ternura, Matilde se agachó y besó aquella vigorosa hoja que le había servido de refugio y que ahora parecía frágil por su partida. Con ese silencio vegetal que nada puede quebrantar, la hoja parecía desvanecer al oír las palabras de la gotica. Me voy, hojita, me voy a buscar el mar. Esta mañana conocí a la brisa marina, la cual me contó sobre el mar, un lugar donde encontraré a muchas otras goticas como yo. ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Te imaginas que nunca antes hubieras visto otra hoja de ciprés como tú? Y viniera alguien y te contara sobre el universo de las hojas de ciprés. ¿No te gustaría conocerlo? La gotica trataba de contagiar a la hoja con su alegría. Percibía su tristeza y quería hacerle entender la necesidad que tenía de emprender su aventura. Pero la hoja parecía opacarse, su brillo se veía cada vez más débil y su fuerza se desvanecía. Una pequeña brisa que pasaba por ahí, en ese momento dobló casi por completo a aquella hoja que había resistido los más fuertes vientos sin daño alguno. Al recobrarse del ataque de la pequeña brisa, Matilde abrazó a la hoja y dijo, este no es el fin, hojita, ya vendrá otra gotica como yo, a hacerte compañía. Piensa más bien que es el comienzo de una nueva amistad con otra gota o con un pajarito que venga a saludarte todos los días. Muchas gracias por tu protección y créeme que no te olvidaré. Tu fuerza me acompañará siempre. Y un día volveré a saludarte y quiero encontrarte igual de radiante y fuerte como siempre has sido. La hoja pareció recobrar su forma al oír a la gotica hablar de volver. El saber que no era un hasta nunca la hizo brillar otra vez y con un pequeño movimiento de su punta dio a Matilde un suave abrazo que las unió unos minutos. Después, la gotica dio un salto y bajó a la siguiente hoja del ciprés, emprendiendo un largo camino hacia el suelo. Era la primera vez en su vida que pisaba una hoja diferente a la que había dejado atrás. Era una sensación extraña.
Todas las hojas del ciprés parecían iguales, pero realmente eran muy diferentes. Esta nueva hoja tenía unas pequeñas manchas color café en un costado. No pareció percibir a Matilde, pues no hizo señal alguna de bienvenida o de molestia. La vista también era diferente, aunque estaba a pocos centímetros debajo de su hoja de siempre, desde esta se veía distinto el horizonte, pues tenía nuevas hojas enfrente, nuevas ramas cerca y una cara diferente del tronco de ciprés. Incluso vio él, en vez de la hoja que fue su casa justo encima de su cabeza, y se dio cuenta de que hasta la única hoja que ella pensaba conocer perfectamente no la conocía. Por debajo, su antigua casa era de un verde más claro que el de encima, con unas pequeñas nervaduras que le daban una apariencia diferente, más rugosa. Parecía otra hoja, incluso de otro árbol. ¿De cuántas cosas se estaba perdiendo Matilde? ¿Cuánto había en el mundo por descubrir? La gotica siguió saltando de hoja en hoja, fijándose en las diferentes cosas que se veían cuando pasaba de una hoja a otra. Veía diferentes animales, hormigas, pájaros, insectos de todos los colores y tamaños. Estaba tan ensimismada contemplando el paisaje que al sol le tocó gritarle para llamar su atención. Gotica, Gotica. ¿Quién me llama? Ah, eres tú, amigo sol. ¿Cómo estás? Llevas mucho tiempo llamándome. Es que estaba un poco distraída, respondió la gotica, un poco sorprendida por la aparente urgencia con la que parecía necesitarla el sol. Veo que te vas, le dijo un poco más calmado. Sí, sol, me voy en busca del mar. ¿Tú lo conoces? Contestó emocionada. Claro que lo conozco, Gotica. Recuerda que estoy en todos lados, aunque no al mismo tiempo. Es hermoso, Gotica. Sé que te gustará, dijo el sol, dibujando una leve sonrisa en su boca. No me iba a despedir de ti porque seguiremos viéndonos. No he olvidado que tú estás en todo lado. Sol, dijo la Gotica, bastante feliz por el comentario de su amigo sobre el mar. Pero antes de irte, tengo algo importante que decirte, dijo el sol con una voz grave que nunca antes había usado con la Gotica. Esta se asustó un poco al ver la extraña actitud de su amigo. Dime, Sol, ¿pasa algo malo? Preguntó tímidamente Matilde. Gotica, yo siempre he sido bueno contigo. Te he despertado con ternura en las mañanas, dándote mis más tenues rayitos. Nunca has sentido mi calor amenazante del mediodía, porque las ramas más altas del ciprés no dejaban que llegara hasta tu hoja. En las tardes los rayos que percibías eran tibios, como una caricia que siempre quería darte para despedirme. Sí, Sol, siempre has sido muy especial conmigo. Me has dado el mejor y más suave de tus brillos, y lo seguirás haciendo. ¿No es así? Gotica. El Sol dudaba. Parecía no encontrar las palabras correctas. Tengo que confesarte algo. Me estás preocupando, Sol, dijo Matilde, perdiendo un poco de su buen ánimo. Gotica, la verdad es que era gracias al ciprés, dijo el sol completamente apenado. Incluso algunos tintes rojizos empezaron a aparecer en la gran esfera amarilla que le hablaba a la gotica. Y todavía faltaba un par de horas para el ocaso. ¿Gracias al ciprés? ¿Qué? Preguntó Matilde un poco molesta. Él era el que realmente te protegía, gotica. El ciprés era el que impedía que mis rayos te secaran. Si él no existiera, hasta el más tenue rayo de la mañana te hubiera secado en cuestión de minutos. ¿Qué cosa tan horrible estás diciendo, Sol? Dijo la gotica aterrada al no dar crédito a lo que oía. Es cierto, mi pequeña, dijo el sol con ternura, al ver la tristeza que empezaba a invadir a Matilde, pero era necesario decir toda la verdad. El ciprés te protege dejando mis rayos más fuertes en sus ramas más altas, y así solo llegan a ti tibios rayitos intermitentes que no te hacen daño. Ahora que lo dejas, nadie se interpondrá entre los dos y sentirás todo el calor de mis rayos sin protección alguna. Eso es muy peligroso. Pero ¿serías capaz de hacerme daño? Dijo Matilde, que a pesar de las explicaciones del sol, cada vez estaba más confundida y decepcionada del que hasta ahora creía su amigo. Si en mis manos estuviera, jamás te haría daño, y
Tú lo sabes, pero entiéndeme. No puedo controlar mis rayos, siempre tienen la misma fuerza. Lo único que cambia es la distancia que me separa de la Tierra. No puedo evitar hacerte daño si alguien como el ciprés no me ayuda. Tienes que encontrar la manera de protegerte, de cubrirte, de ocultarte de mí o de no estar sola. El tiempo había pasado en medio de estas explicaciones del sol y de las inalcanzables preguntas de la gotica que cada vez se tornaban más suplicantes. El ocaso estaba cerca y la voz del sol se hacía cada vez más débil. Y para apagar aún más sus palabras, una nube ocultó tras de sí su último resplandor del día. Sola, ¿qué quieres decir con sola? Preguntó la gotica, pero el sol se había marchado sin descifrar la última incógnita de Matilde. A pesar de esta advertencia que no comprendía totalmente, la gótica partió. Nada iba a impedir que fuera en busca del mar y mucho menos advertencias sin sentido. Si el sol no iba a ser más su amigo, pues que no lo fuera. Ella sabría cuidarse sola, siempre lo había hecho y no estaba, y esta no iba a ser la excepción. Pero entonces, ¿por qué el sol le decía que no lo estuviera? Si precisamente se disponía a dejar su hogar para marchar tras una ilusión, ¿por qué el sol le decía que no estuviera sola? ¿Qué tenía eso que ver con el peligro de secarse? Además, el ciprés era el que la protegía y la había acompañado hasta entonces, y obviamente él no podía irse con ella. ¿Qué otra compañía podría tener la gotica? Y más aún, ¿qué otra compañía la podría proteger del sol? No debo pensar más en estas preguntas sin respuesta, pensaba. Solo el sol me puede responder y no puedo esperar hasta mañana. Debo partir ya en busca del mar. Y haciendo a un lado todas estas dudas, la gótica se acercó a la rama y con mucho cuidado la usó como puente para llegar al tronco. Bajó despacio por este, raspándose un poco con las astillas que se desprendían filosas en todas direcciones. Finalmente, tocó una piedra en el piso. Cuando vio a su alrededor la tierra lista para absorberla, Matilde se dio cuenta de que la hora de enfrentar el miedo de ser absorbida había llegado, y no precisamente por valentía, sino porque no podía volver a la hoja. Era completamente imposible subir de nuevo por el tronco, ya que el impulso con el que había bajado la había lanzado hacia la piedra en la que estaba parada. Ahora había un abismo entre la piedra y el tallo, saliente del tronco, y aunque alcanzara la base del tronco, no tenía forma de luchar contra la ley de la gravedad para trepar de nuevo a su hoja. Matilde temblaba, no sabía qué hacer, se sentía sola e indefensa ante un mundo tan peligroso y desconocido. Al verla tan asustada, el ciprés le dijo, tranquila, gotica, ahora lo que menos debes tener es miedo. No te servirá para nada, pues ya no puedes refugiarte en mí. Lo único realmente útil ahora es la ilusión de encontrar el mar. Ya no debes temer, debes soñar. Gracias, Ciprés. Te prometo que si algún día llego al mar, regresaré a visitarte. Estarás orgulloso de mí. Ya lo estoy, Gotica. No sabes cuántas gotas están aún en mis hojas sin atreverse a bajar. Han preferido imaginar lo que la brisa marina les cuenta o simplemente no la oyen para evitar ilusionarse. Siempre es más fácil no tener ilusiones para no tener que hacerlas realidad, pero tú eres muy valiente. Matilde se sintió muy bien consigo misma al oír las palabras del ciprés y empezó entusiasmada su camino hacia el occidente. Toda la noche rodeó entre piedras y pasto, evitando caer en la tierra, pero los primeros rayos del sol la hicieron desmayar encima de una gran piedra. Sentía como su cuerpo se calentaba en medio de un dolor intenso. De pronto oyó una voz que gritaba, Oye, tonta, por acá. Matilde levantó la mirada y vio una gran gota parada en una hoja de pasto, debajo de una flor. Pero estaba tan débil que no era capaz de llegar hasta allá. Al ver que la gótica ya no tenía fuerzas, la gota salió del refugio y se le acercó. Matilde jamás había sentido algo igual. De pronto tenía mucha más de energía, era más grande y era una sola y era una sola con la gota. Volvieron debajo de la flor donde la gota se separó de Matilde y la miró con rabia. ¿Qué hacías debajo del sol? ¿No te han enseñado que te puedes quemar? Gritó enfurecida la gota. Gracias por ayudarme. Voy en busca del mar, dijo tímidamente.
Así que tú eres de aquellas ingenuas que van en busca del mar. Yo ya he visto a varias como tú, evaporarse por andar detrás de ese espejismo. Oye, bien, el mar no existe. No pierdas más tiempo y ponte en un lugar seguro. El mar existe, dijo Matilde convencida. Yo sentí la energía de la brisa marina. Además, el ciprés me dijo que me decía conocerlo. Más bien, tú deberías acompañarme. No, gracias, dijo displicente la gota. Sigue y evapórate, pobre ilusa. Está bien, pero antes de irme quiero que por favor me enseñes lo que hiciste para rescatarme. ¿Qué? Lo de unirnos. Es muy fácil. La gota se le acercó a Matilde hasta pegarse. Pero ¿cómo puedes dudar del mar si es así como está formado? Dijo maravillada la gótica. Millones de nosotras como tú y yo ahora, siendo una sola, fortaleciéndose. Pues claro, ven, vas a ver algo asombroso. Matilde desplazó sus cuerpos hasta el final de la sombra. Pronto sintieron los rayos de sol sobre ellas, pero se podían desplazar sin evaporarse rápidamente. No sabía que tuviéramos tanta resistencia juntas, dijo la gota, tratando de ocultar su emoción. Ahora entiendo las palabras del sol, pensó Matilde. Pero no es suficiente, dijo, debemos ser más si queremos llegar al mar. ¿Me vas a acompañar? Pero nadie que yo conozca ha logrado llegar al mar. Eso no quiere decir que no exista. Ya sabes cómo está hecho y cómo llegar a salvo a él. Entonces, pero antes de que la gota intentara otra excusa, Matilde ya había emprendido la marcha con la gota pegada a su cuerpo. Por el camino encontraron otras gotas que al conocer la fortaleza de la unión quisieron también llegar al mar. Poco a poco se convirtieron en un charquito que el sol ya no secaba. La tierra ya no era capaz de absorber tantas gotas y se rendía ante ellas, permitiéndoles el paso. Matilde estaba feliz al ver la ilusión que había despertado en todas estas nuevas gotas que ahora marchaban con ella en busca del mar. Ya no era ella la que enseñaba a las otras cómo unirse, eran todas las demás. Así continuaron durante un largo tiempo, pero Matilde ya no estaba tan ilusionada, no había llegado al mar después de tanto camino recorrido. ¿Qué les iba a decir a todas las demás gotas si no lo encontraban? ¿Qué iba a hacer ella, que había dedicado gran parte de su vida a mantener vivo ese sueño? Esta preocupación la aisló de sus compañeras, dejó de hablarles y de escucharlas, solo pensaba en lo que habría si sus temores resultaban ciertos. Un día, una gota que ella jamás había visto le preguntó, ¿qué pasa, Gótica? ¿Por qué estás preocupada? Nada, déjame sola, respondió Matilde evasiva. No es cierto que no te pase nada, dime, yo te puedo ayudar, ya sabes que juntas somos más fuertes, ¿no? No, precisamente eso es lo que me pasa, que les vendí una gran mentira y ahora ustedes están convencidas de que el mar existe y ¿cuál es la mentira? Ya todas somos un mar, Botica, un gran mar desde hace mucho tiempo y hace algunos meses nos juntamos con el mar de Occidente, pero nadie te ha encontrado para darte las gracias y para festejar contigo. ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Acaso no has sentido esta plenitud de ser un mar? Matilde aspiró profundamente y notó cómo aquel aroma a sal y arena la invadía por completo. Miró a su alrededor y vio maravillada la imagen mental que tenía del mar hecha realidad. Recordó esa emoción de hacer parte de algo grande y sintió una felicidad infinita. Qué tonta había sido. Llevaba tanto tiempo perdiéndose en el mar por pensar en lo que haría si fracasaba, perdiéndose de toda esta belleza. Pero, al- pero el sol la sacó de su éxtasis. Botica, Botica, debo hablar contigo. Creo que ya es hora de que conozcas otras cosas, de que venzas otros miedos. Quiero que te evapores. ¿Estás loco? Gritó Matilde. Muero si lo hago. No vas a morir, solo te vas a transformar. Observa. Y el sol enfocó sus rayos en Matilde, que sintió como su cuerpo se calentaba y como aquel dolor ardiente la invadía. Duele, no quiero este dolor, sol, se quejó Matilde. Tranquila, gotica, ya pasará. Matilde ya no sintió más aquel ardor, pero tampoco se sentía la misma de antes. Ahora era más liviana y ágil.
Cuando vio a su alrededor, se dio cuenta de que ya no hacía parte del mar, de que éste estaba abajo, pero el mar sí hacía parte de ella, pues la sal, los minerales y la arena eran como un alma que le daba vida y carácter. Ya no estaba aferrada al mundo por la ley de la gravedad, ahora podía volar donde quisiera. Entonces se dirigió al bosque donde estaba el ciprés que la protegió durante tanto tiempo. Ciprés, mira, soy yo, la gotica. Encontré el mar, hice parte de él y ahora soy brisa marina. Gracias a eso pude regresar y verte de nuevo. Me alegra verte, gotica, dijo sonriente el ciprés. Sabía que eras lo suficientemente fuerte para llegar al mar y regresar en forma de brisa. Pero aún te falta una experiencia más, tal vez la que más le tienes miedo. No me voy a dejar absorber por la tierra, dijo vehemente Matilde. Los pasos más temidos en la vida son las experiencias más sublimes. Nada te hará sentir más grande que dar vida. Y una nube tomó a la brisa y la descargó en forma de lluvia sobre aquel bosque. Llovió largamente hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos de sol despertaron tiernamente a Matilde, estaba dentro del ciprés. Había sido absorbida por la tierra y llevada al interior del tronco por medio de sus raíces. Se había desintegrado, pero no sentía miedo de este nuevo estado. Por el contrario, vivía simultáneamente experiencias gratificantes. Su antiguo cuerpo era útil en todas las partes del ciprés. Lo ayudaba a alimentarse y a expulsar los desechos. Su cuerpo estaba en cada hoja y en cada rama, en cada raíz del ciprés. De pronto, sintió como parte de ella salía y se instalaba sobre las hojas del ciprés, donde se convertía en una pequeña gota otra vez. La desintegración no la había eliminado, la había hecho crecer y darle vida a aquel gigante que un día la protegió. Fin.